quiere decir cociente? Cociente quiere decir una división o una fracción, ¿sí? Eso quiere decir cociente. En este caso, el cociente entre dos números, ¿verdad? Entre un número entero y un número natural. Sabemos que el número entero puede ser positivo o negativo y el número natural siempre va a ser positivo. Es decir, que va a formar una fracción y esa fracción se le va a llamar número racional. Esa fracción, ¿qué contiene? Numerador y denominador. Obviamente el denominador tiene que ser distinto de cero. El denominador nunca puede ser cero. Entonces, en el conjunto, en este caso de los números racionales, el número racional se lo identifica con la letra Q, como lo estoy indicando en la gráfica, ¿verdad? Y un número racional puede ser un número decimal, ya sea decimal exacto, decimal periódico o un número fraccionario. Y dentro del conjunto de números racionales observamos a Z. ¿Qué significa Z? Números enteros. Aquí lo está indicando, números enteros, ¿verdad? Los números enteros pueden ser positivos o negativos, incluido el cero. Y además, el conjunto, en este caso de los números enteros, está dado por, en este caso, una parte de los números naturales, ¿verdad? Que está representada por la letra N. O sea, que los números racionales encierra todo lo que son números enteros y números naturales, ¿verdad? Por lo tanto, todos estos números son subconjunto de los números reales. Los números reales es un todo. Los números reales son infinitos. O sea, los números reales quiere decir son todos los números, ya sean positivos o negativos, incluido el cero, o decimales o fraccionarios. O sea, los números reales son todos los números del menos infinito al más infinito, ¿verdad? Entonces, los números reales es un conjunto universo. Como ya hemos visto, se acuerdan muy bien lo que hemos visto sobre operaciones entre conjuntos, ¿verdad? Según el diagrama de Venn, había un conjunto universo que encerraba a todos los conjuntos, ¿verdad? Y en este caso, los números reales es el conjunto universo de los números, en este caso racionales, enteros y naturales. Entonces, esta es una breve introducción de los números racionales. Los números racionales, en otras palabras, es un número fraccionario o un número decimal o un número entero o un número natural, ¿verdad? Entonces, así, ¿cómo se representa un número racional? Por la letra Q, un número entero por la letra Z y un número natural con la letra N. Bueno, vamos a ver en este caso, la conversión de un número decimal a un número fraccionario, ¿verdad? Para ello tenemos tres tipos de números decimales. ¿Cuáles son los tres tipos de números decimales? Decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. Muy bien, muy bien. Decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto, ¿verdad? Me va a ayudar con la lectura del decimal, en este caso decimal exacto, Steven Cruz, con la definición y cómo se va a resolver un decimal exacto. Steven. Steven, active el audio. Bueno,
Steven, ¿puede ayudar con la lectura? Bueno, creo que tiene un problema Steven con el audio. ¿Me va a ayudar Christopher? Christopher. Christopher. Zuleta. Sí. Hola, Christopher, buenas tardes. Buenas tardes. Va a leer lo que es el concepto de un número decimal exacto y además cómo va a ser su procedimiento. Siga, Christopher. Un número decimal exacto, si tiene un número finito de decimales, números detrás de la coma. Siga, Christopher. Escribimos en el numerador el número sin la coma y en el denominador escribimos 10 elevado al número de decimales. Es decir, el denominador es un 1 seguido de tantos ceros como decimales tiene el número. Ok, Christopher, muchas gracias. ¿Verdad? Lo vamos a hacer de las dos formas, de las dos técnicas como me está indicando el ejercicio. Pero primero tenemos que ver qué es un decimal exacto. Un decimal exacto, como lo aclaró Christopher, es un número en la cual sus decimales son finitos. O sea que sus decimales sí tienen fin, ¿verdad? En este caso dice que el número detrás de la coma, esos serían los números decimales, ¿verdad? Entonces, de la coma hacia la derecha se llaman, son los decimales, y de la coma hacia la izquierda es el número entero. Vamos a proceder con la solución. En primer lugar, vamos a escribir en este caso siempre la raya fracción. Luego vamos a escribir como nos indica el ejercicio, en este caso, cómo se debe resolver. Dice que escribimos en el numerador el número sin la coma. ¿Cuál sería o qué número sería sin la coma? 246. Muy bien, 246. Y me está indicando que en el vamos a hacer la primera técnica. En el denominador escribimos el 10. Escribimos el 10. Vamos a escribir el 10. Pero ¿qué escribimos como exponente? ¿Qué escribimos como, cuando dice elevado, 10 elevado quiere decir que es un exponente. ¿Qué vamos a escribir como exponente? Al número de decimales. O sea, como exponente. A 2. Exactamente. Vamos a escribir el número de decimales que contenga el número decimal en este caso. De la coma hacia la derecha, ¿cuántos decimales hay? 2. Por lo tanto, sería 10 al cuadrado. ¿Verdad? Primero tenemos que resolver cuánto, en este caso, es 10 al cuadrado. Pero primero vamos a indicar el numerador como está aquí. ¿Sí? ¿Y cuánto es 10 al cuadrado? 100. 100, muy bien. Muy bien, 100. Ahora ya hemos resuelto, esta es la primera técnica, ¿sí? Y vamos a proceder a simplificar. Si el número termina en 6 y en 0, ¿qué tienen estos números? Mitad. Muy bien, todo número terminado en número par tiene mitad, ¿verdad? ¿Cuánto es la mitad de 246? 123. 23. 123, muy bien. ¿Y la mitad de 100? 50. 50. Analicemos. ¿El 50 tiene mitad? Sí. ¿El 123 tiene mitad? No. No, No. porque no No. termina en un número par. Descartada la mitad. ¿El 50 tiene quinta? Sí. Sí, porque todo número terminado en 0 y en 5 tiene quinta. Por lo tanto, el 50 tiene quinta. Pero el 123 termina en 0 o en 5? No. No, por lo tanto, el 123 no tiene quinta. Descartada la quinta. Vamos a ver con la tercera. ¿El 123 tiene tercera? No. Sí, tiene tercera. ¿Se acuerdan en las Sí, tiene divisibilidades? 41. Sí, muy bien, 41.
¿se acuerdan en las divisibilidades que indica? Si la suma de las cifras del número da un número múltiplo de 3, ¿verdad? Pero hay que enviar, digamos, Paul, por favor, enviamos una número. como les he indicado a mis estudiantes, por favor, no activen el audio, ¿sí? Porque yo les hago activar el audio para que ustedes tengan la oportunidad de pronunciarse, ¿sí? Tengan el audio, en este caso apagado, porque yo estoy hablando. Entonces, analizamos el 123 si tiene tercera, ¿sí? Porque la suma de las cifras da un múltiplo de 3. Al sumar las cifras, ¿qué número da? 6. 6. ¿Y el 6 es múltiplo de 3? Sí. Por lo tanto, Sí. 123 es divisible para 3. Ahora vamos a ver si el 50 es divisible para 3. Si observamos, el 50 no es divisible para 3. Exactamente. Entonces, el ejercicio quedaría de la siguiente manera. Como ya hemos analizado la divisibilidad, ¿sí? De los resultados, ¿sí? Y no hay cómo más seguir simplificando, entonces el resultado queda de esa manera. Vamos a hacerlo de la segunda manera. ¿Sí? La segunda manera no cambia, ¿sí? En una cuestión. Voy a ubicar el igual y obviamente la raya fracción. Y en el numerador escribimos, ese va a ser el primer paso. En el numerador escribimos el número sin la coma, que es el 246 mismo. ¿Verdad? Luego vamos a escribir, ya no vamos a hacerlo por la primera técnica, sino por la segunda técnica. ¿Qué dice? Esta es la segunda técnica. En el denominador escribimos el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene el número, ¿verdad? Entonces, eso vamos a escribir. Entonces, en el denominador voy a escribir el 1 en primer lugar y 2 ceros. y 2 ceros. ¿Por qué 2 ceros? Porque en Sí, este 2 decimales. exactamente, porque tengo 2 decimales. Y procedo, en este caso hay que proceder a la simplificación. Y obviamente me va a quedar la misma simplificación, ¿sí? No cambiaría, ¿sí? Solamente cambia en el método, ¿verdad? En la técnica, ¿sí? Entonces ahí tengo el resultado, que va a ser el mismo, ¿sí? ¿Está entendido de las dos maneras? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces van ustedes a realizar el siguiente ejemplo, el 4,25. Realicen el siguiente ejemplo, por favor. Y me avisan cuando ya lo hayan terminado. En este caso voy a preguntar al estudiante Gonzaga, Yair Gonzaga. Yair, activa tu audio. Yair, hazme un favor, si puedes ubicar la cámara que te dé muy bien en tu rostro para poder identificarte mucho mejor en este caso, Yair. Ok, Yair, activa tu audio y participa en este caso con este ejercicio. ¿Qué ubicamos en primer lugar, Yair?
425. Yair, Profe, ¿me escucha? Profe, te estoy esperando, Yair. profe, Hola, hola. ¿Cuál sería el primer paso que debo de cumplir, Yair, para, en este caso, realizar este ejercicio? poner 425 sin la coma. Muy bien. Vamos a ubicar primero la raya fracción y ahí indicar el 425 sin la coma. ¿Y qué va en el denominador? Puede ser el primer método o el segundo método. 10. ¿Qué vamos a escribir? 10 10, el 10, muy bien. Elevado a 2. elevado a 2. ¿Por qué elevado a 2, Yair? Porque no tiene... Porque tengo dos decimales. Ah, sí, sí. ¿Sí? Aquí tengo el 2 y el 5. Estos son los decimales en este caso, ¿verdad, Yair? Entonces, vamos a escribir el mismo denominador, perdón, numerador, y resolvemos cuánto es 10 al cuadrado. Yair, ¿cuánto es 10 al cuadrado? 100. 100, muy bien. 100 es 10 al cuadrado. Ahora, vamos a simplificar. Todo número que termine en 0 y en 5, ¿qué tienen, Yair? Mitad. Tiene quinta. Bueno, todos. ¿Cuánto es la quinta de 425? Todos. 85. 85, muy bien. ¿Cuánto es la quinta de 100? 20. 20, muy bien. ¿Podemos seguir sacando quinta o mitad? Sí. Quinta. La quinta. ¿Cuánto sería la quinta de 85? 17. La quinta de 20. 4. 4, muy bien. ¿Puedo seguir simplificando? No. No. Ya no puedo seguir simplificando. Muy bien, ya no puedo seguir simplificando. Entonces, el ejercicio quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? 17 sobre 4. 17 sobre 4. Quedaría el ejercicio. Por lo tanto, este viene a ser el resultado final. ¿Verdad? Lo hicimos por la primera técnica o lo hubiéramos hecho por la segunda técnica, que es más rápida, ¿verdad? Eso ya queda a consideración de cada uno de ustedes. Quiero saber si estuvo entendido en este caso cómo se resuelve un decimal exacto. Sí, estuve entendido. Sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver lo que es un decimal periódico. ¿Sí? Vamos a ver cómo se realiza un decimal periódico. Me ayuda con la lectura Emma Gallardo. Me va a hablar sobre la definición y cómo vamos a explicar con respecto a un ejercicio. Emma, por favor, active su audio. Profesor, me voy un rato, es que mi conexión está mala. Ok. Decimal periódico puro. Un número decimal es periódico puro si su parte decimal está formada por uno o varios números que se repiten indefinidamente. El decimal o decimales que se repiten se denominan periodo. Explicamos el método mientras calculamos la fracción Generatriz. generatriz de 3000 No, 3, a 3,23 23 puntitos. Siga. definitivamente. En el numerador escribimos el número decimal sin la coma, entre paréntesis, solo con un periodo, cierra paréntesis, y le restamos la parte entera.
abre paréntesis, el número que hay adelante de la coma, cierra paréntesis. En el denominador escribimos el número que tiene tantos 9. Como cifras tiene el periodo. Ok, La parte muchas gracias. entera. Ok, muchas gracias, Emma. Hasta ahí nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reconocemos un número decimal periódico? Un número decimal periódico es aquel número que sus cifras decimales son infinitamente repetidas, ¿verdad? Puede ser en 1 en 1, puede ser en 2 en 2, puede ser en 3 en 3, puede ser en 4 en 4, ¿verdad? Pero están repetidas sus cifras decimales, ¿verdad? Entonces, a las cifras que se repiten se le denominan periodo, ¿sí? A las cifras decimales que se repiten se denomina periodo. Por ejemplo, en el ejercicio 3,232323 puntito, ¿cuál es el decimal que se repite? 23. 23, muy bien. Ese es el decimal que se repite. Entonces vamos a escribir 3, y el 23, porque ese es el decimal que se repite. No tengo la necesidad de escribir todos los decimales porque es el mismo que se repite, ¿verdad? 23 puntito es el que se repite. Ahora, en unos libros, el número decimal que se repite le vamos a escribir bien. En la parte de arriba, una barra horizontal o un sombrerito o una curva, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas le podemos escribir. Le vamos a escribir, en este caso, vamos a escribirle el sombrerito, ¿sí? ¿Qué significa el sombrerito? Que significa que este número decimal tiene 2 decimales periódicos, ¿verdad? Entonces, el 3,23 contiene 2 números periódicos, que es el 23, porque el 23 es el que se repite indefinidamente hasta el infinito, ¿verdad? Los puntitos me están indicando que se repite hasta el infinito, indefinidamente, ¿verdad? Y lo que hacemos nosotros es, en este caso, en vez de ubicar toda esa numeración, resumirla, ¿verdad? En un solo decimal, como lo está indicando aquí. Solamente lo ubicamos, en este caso, lo redondeamos en otras palabras a un solo decimal, ¿verdad? En este caso, el un solo decimal es el 23. Por lo tanto, vamos a realizar en este caso el ejercicio. Primero, como lo hicimos anteriormente, vamos a utilizar una barra horizontal y arriba de la barra horizontal dice que en el numerador, ¿qué escribimos en el numerador? Todo el número sin contar la coma. Muy bien, ¿qué sería todo el número? 323. 323, pero a ese 323, ¿qué le restamos? Le restamos la parte entera. ¿Y cuál es la parte entera? 3. El 3, muy bien, esa es la parte entera. El 3, muy bien. Siempre la parte entera es la parte que queda a la izquierda de la coma. A la izquierda de la coma es la parte entera y a la derecha de la coma es la parte decimal, ¿sí? Y ahora, ojo con el denominador. ¿Qué dice que escribimos en el denominador? En el denominador escribimos el número que tiene tantos 9 como cifras tiene el periodo. O sea, los decimales que se denominan periodo, vamos a escribir tantos 9 como tantos números decimales periódicos haya. En este caso, este número, ¿cuántos decimales periódicos tiene? 2. 2, que es el 23, ¿verdad? 99. Por lo tanto, vamos a escribir exactamente el 99. ¿Verdad? El 99 vamos a escribir. Por lo tanto, vamos a resolver primero lo que está en el numerador. ¿Sí? Al momento de restar 323 menos 3, ¿cuánto resulta? 320. 320, muy bien. Y el 99 no cambia, queda el mismo.
y observamos si hay algún tipo de simplificación. Cuando un número termina en 0, o sea, es un número par. Entonces, cuando un número es par y el de abajo no es par, por lo tanto, no hay cómo simplificarlo para 2. Dice que todo número que termine en 0 o en 5 tiene quinta, por lo tanto, el 320 tiene quinta. Pero el número que está en el denominador no termina ni en 0 ni en 5. Por lo tanto, descarto la mitad y la quinta. Vamos a ver si tiene tercera. El 99 sí tiene tercera. ¿Por qué? Porque la suma de las cifras da un número múltiplo de 3. Por lo tanto, 9 más 9, 18. Y el 18 sí es un número múltiplo de 3. Por lo tanto, el 99 sí es divisible para 3. Pero el 320 ¿será divisible para 3? No. No, por lo tanto, la respuesta quedará 320 para 9. Perdón, sobre 99. ¿Sí? Y esa es la respuesta final de nuestro ejercicio. ¿Está entendido la explicación en este caso del número decimal periódico? Sí. Bueno, Sí, hay profesor. otra forma también de hacerlo. Pero no sé si ustedes en este caso lo van a comprender. ¿Quieren saber el segundo método? Claro que sí. Sí, profesor. Ok. Vamos a hacer por el segundo método. Primero, al número decimal vamos a asignarle en este caso una incógnita que va a ser X. Vamos a asignarle una incógnita. O sea, voy a escribir X es igual a 3,23. A 3,23. O sea, todo el número decimal en este caso. 23. Puntito. ¿Verdad? A todo el número decimal. Luego, lo que vamos a hacer en este caso, ¿cuántos números decimales periódicos se repiten? No. Dos, que es el 23, ¿verdad? Dos números decimales periódicos se repiten, ¿verdad? 23, 23, 23 hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que a este número lo vamos a multiplicar por 100, a todo. O sea, al X lo vamos a multiplicar por 100 porque son dos decimales. Y cuando son dos decimales lo vamos a multiplicar por 100. Si fuera un decimal, por 10. Si fueran tres decimales, por 100. ¿Sí me hago entender, verdad? Perdón, por 1000. Sí, muy bien, por 1000. ¿Verdad? Entonces, el 100 lo vamos a multiplicar por el lado izquierdo de la igualdad y por el lado derecho. Cuando multiplicamos a un número decimal por 100, la coma solamente Se mueve. se mueve exactamente hacia la derecha según cuántos ceros tenga, cuántos espacios se va a mover. ¿Cuántos espacios se van a mover? 2. Dos espacios. Por lo tanto, estará 323, coma, con los 23 que están ahí, los dos 23. ¿Verdad? ¿Está entendido hasta aquí el segundo paso? En este caso, la segunda técnica. Sí, profesor. Y luego le vamos a restar el número de inicio, o sea, este número que está aquí. Le vamos a restar toda esta cantidad que está aquí. ¿Sí? Le vamos a restar, o sea, a la X con la X y al número decimal con el número decimal. O sea, aquí le vamos a restar menos X. Y en el lado derecho le vamos a restar, en este caso, el 3, en este caso siempre tiene que estar los decimales donde está, en este caso, el decimal. 3,23, ¿verdad? 23. Solo vamos a utilizar en este caso 2,23 porque sabemos que todo eso se repite hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, quedando así,
¿Cuánto es 100x menos x? Es como decir 100 menos 1. ¿Cuánto es 100 menos 1? 99. 99, quedando 99x, porque le estamos quitando, es como los términos semejantes. ¿Se acuerdan los términos semejantes? A 100x le quito una x, me quedará 99x. ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a ubicar el resultado de la resta. Al restar 323,23 menos 3,2323 es como indicar el 23 con el 23 se van a eliminar porque van a quedar 0, ¿verdad? Y solamente voy a restar el número entero. 323 menos 3, ¿cuánto me queda? ¿O cuánto resulta? 20. 320, muy bien. 320. Y aquí lo que voy a hacer es despejar X. Para despejar X, siempre voy a ubicar, en este caso, la incógnita. X igual. Y lo que voy a hacer es siempre ubicar como numerador el número que está a la derecha del igual y como denominador el número que está a la izquierda del igual. Quedando así lo mismo que hicimos anteriormente, pero obviamente los pasos son es un poquito más extensos los pasos, ¿verdad? Para poder aplicarlo. Obviamente no hay cómo simplificar porque ya hemos analizado ese número. Por lo tanto, la respuesta correcta quedaría 320 sobre 99 y si nos damos cuenta, el resultado es el mismo. Sí, es el mismo. Es el mismo. Entonces, ustedes pueden tener opción de la primera técnica o de la segunda técnica. Ya queda a consideración cómo ustedes mejor lo han entendido. ¿Estamos? Lo pueden hacer cualquiera de las dos formas. ¿Sí está entendido? Si nos damos cuenta, aquí siempre los decimales se van a eliminar. ¿Sí? Ahora ustedes van a proceder a hacer por cualquiera de las dos técnicas el primer ejercicio y el último ejercicio. O sea, los dos ejercicios van a proceder a hacerlo. Por favor, háganlo y apliquen las respectivas simplificaciones.
Bueno, me va a ayudar Iker con el primer ejercicio. Ya. Iker, Sí, profe. ¿por qué método lo hiciste? ¿Por el primero o por el segundo? Por el primero. Por el primero. Sí. Ok, entonces vamos a utilizar una raya fracción. Antes de ello, tenemos que ubicar los números decimales, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo quedaría en este caso el número decimal? 4,34. 4,34. Y como sombrerito, ubicarlo a los dos, ¿verdad? Sí. Ya, ahora vamos a ubicar en este caso una raya fracción. Sí. ¿Qué ubicamos como denominador? Perdón, como numerador. Como numerador 434. 434. ¿Qué le voy a quitar? Menos 4. Menos 4, muy bien. ¿Y qué voy a ubicar en el denominador? 99. Por los dos 99, ¿verdad? decimales. Ahora, ¿cuánto quedaría en el numerador, el resultado? 430 sobre 99. Muy bien, 430 sobre 99. ¿Hay cómo simplificar estos números? No. No hay cómo, muy bien. Muy bien, gracias Iker. En el segundo ejemplo, ¿qué estudiante me ayudaría para realizarlo? Ortiz, Profe, tengo una pregunta. Ortiz Jocelyn, por favor, active su... Dígame. Aquí en ese número, ¿es el 6 solo o es 66? ¿Dónde? ¿En qué número? Aquí en el ¿Qué número se repite ahí? ¿Cuál es el número que se repite? El 6, pero... El 6, Sí, exactamente. el 6, pero... yo solo... También lo puedes hacer repitiéndose el 66. Ya eso queda cuestión de cada uno de ustedes. O el 666. O sea, entre más usted repite un decimal, más se va a complicar. 1000 veces, como el decimal es 666 es el que se repite, por lo tanto yo digo es el 6 el que se repite, ¿verdad? Ortiz Jocelyn, por favor, active su audio y me indica cómo usted lo solucionó este ejercicio. ¿Como el primero o como el segundo? La primera técnica. Como la primera técnica, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el número? 1,6 y el sombrerito. Muy bien, 1,6 y el sombrerito, muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? Raya 16 menos 1. Exactamente, raya 16, le quito 1. Muy bien. ¿Y en el Y como denominador? 9. En el denominador 9. ¿Por qué 9? Porque nada más hay un número periódico. Hay un número periódico. Muy bien. Entonces, para 9, ¿verdad? ¿Y cuánto me va a quedar en el numerador? Me va a quedar 15, 9. 15 noveno, ¿verdad? O 15 sobre 9. ¿Hay cómo simplificar estos números? Sí, por dividido a 3. Muy bien, vamos a extraerle la tercera a 15 y la tercera a 9. ¿Cuánto es la tercera de 15? 5. 5, muy bien. ¿Y la tercera de 9? 3. 3, muy bien. Entonces, ese vendría a ser el resultado final, ¿verdad? En este caso, 5 tercios. Muy bien. Gracias, Jocelyn. ¿Sí? Entonces, quiero saber si estuvo entendido, en este caso, los números periódicos puros. ¿Estuvo entendido? Sí. Si hay alguna pregunta que tengan que hacerme, por favor, háganla. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a proseguir en este caso con el siguiente número decimal, que en este caso es el decimal periódico mixto. Y con eso terminamos la clase de hoy y la clase de mañana vamos a comenzar o a retomar nuevamente el estudio de los números racionales.
Profe, una pregunta. La hoja 4 y la hoja 5 no la hemos terminado. La hoja 4 y la hoja 5. Ajá. Por eso le estoy dando clase de lo que va a estar incluido, en este caso en la revista, mi estimado José. Ah, ya. Entonces, los números, en este caso, la conversión de números decimales a número fraccionario. ¿En qué hoja iba? En la hoja 3, ¿verdad? Entonces, ¿y en la hoja 4 qué va? Operaciones, que ya vamos a ver esas operaciones. ¿Sí? Estamos yendo paso por paso según lo que ustedes están haciendo en la revista para que tengan más o menos una intuición cómo hacer en este caso la revista. ¿Sí, mi estimado Romero? Sí, ya entendí, gracias. Ok, mi estimado. Bueno, ya que usted activó el audio, me va a ayudar con la lectura de los números decimales periódicos mixtos. Active el audio, José. Decimal periódico mixto. Un decimal es periódico mixto si tiene un periodo a partir de un determinado decimal. Los decimales que hay entre la coma decimal y el periodo se denomina anteperiodo. En el numerador escribimos el número decimal sin la coma, solo un periodo, y le restamos el número formado por todas las cifras anteriores al periodo, incluidas las cifras de adelante de la coma. En el denominador escribimos tantos nueves como cifras tiene el periodo. Seguimos de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. Muy bien, José. Muchas gracias. Entonces, solo lo vamos a realizar por una técnica, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a escribir el número, en este caso, decimal, en forma periódica, ¿verdad? Vamos a escribirlo más resumidamente utilizando 0, 7, 0. ¿Qué número decimal periódico se repite aquí? El 5. El 5. O sea, solamente un número decimal, ¿verdad? Por lo tanto, al 5 le vamos a escribir ese número, en este caso el sombrerito, ¿verdad? Y vamos a analizar lo que nos dice el concepto. El concepto habla de números periódicos y números anteperiodo o anteperiódicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos decimales tiene este número decimal? 2 decimales. Dos decimales, que está conformado por el 0 y el 5, ¿verdad? Donde el número que está agarrado con el sombrerito se llama número periódico. O sea, decimal periódico, ¿verdad? Y el número decimal que no está agarrado con el sombrerito se llama número anteperiódico. ¿Sí? O anteperiodo, ¿verdad? O sea, es un número no periódico. O hablemos en forma no coloquial, sino matemática, es un decimal no periódico. O sea, el 0 es el decimal no periódico y el 5 es un decimal periódico. Estamos hablando solamente de la coma hacia la derecha con relación a los números decimales, ¿verdad? Por lo tanto, la solución va a ser la siguiente. ¿Sí? ¿Qué ubico en el numerador? Todo el número sin contar la coma. ¿Y cuál sería el número? 700. 305. Muy bien. Y le vamos a restar siempre. ¿Qué le restamos? El 7. El número entero y el número anteperiódico. 70. O sea, está conformado por el 7 y el 0. ¿Verdad? Siempre le vamos a restar el número entero y el número anteperiódico. O sea, que en este caso los números que no sean periódicos. En este caso el número entero no es periódico y el 0 tampoco es periódico. Y el número que forma el 7 y el 0 es el 70. ¿Verdad? Y ahora como denominador vamos a escribir tantos 9, tantos decimales periódicos haya. ¿Cuántos números decimales periódicos tengo a la derecha de la coma?
Uno. Uno. Un número periódico, que es el 5. ¿Y cuántos números no periódicos tengo? Uno. Uno, que es el 0. No quiere decir porque es el 0, voy a escribir aquí el 0. No, el 0 ubico aquí porque es un número no periódico, ¿verdad? Porque no está agarrado con la coma. Es una coincidencia que no, aquí esté el 0. Es una coincidencia, nada más, ¿verdad? ¿Sí? El 0 ubicamos cuando el decimal no es periódico. Y el 9 ubicamos cuando el decimal es periódico. Primero escribimos el decimal periódico y luego el decimal no periódico, ¿verdad? Que en este caso se lo representa con el 0. Al restar 705 menos 70, ¿cuánto resulta? 635. 635. 635, ¿verdad? Sobre 90. Estos dos números, ¿para qué son divisibles? Para 5. Para Para 5. Todos números terminados en 5 y en 0 son divisibles para 5. ¿Cuál sería el resultado del primero? 127. 127, muy bien. ¿Y del denominador? 45. No. 18. 18, muy bien. Sí, 18. ¿Estamos? Entonces, el resultado final, porque ya no hay cómo seguir simplificando, ¿verdad? No son pares, en este caso 18 es par, por el 27 no es par, no termina en 0 ni en 5, y el 18 sí tiene tercera, pero el 127 no tiene tercera porque al sumar las cifras no da un número múltiplo de 3. Por lo tanto, me va a quedar 127 sobre 18. ¿Verdad? Y esa es la solución final con respecto, ¿sí?, al decimal periódico mixto. ¿Verdad? Entonces, vamos a resolver estos dos ejemplos para terminar el día de hoy con los números, en este caso con la conversión de números decimales a números fraccionarios. Vamos a ver quién me puede ayudar con el primero. Bueno, vamos con un caballero. Me va a ayudar Mauricio García. García, active su audio. Buenas tardes, profe. Hola, Mauricio, muy buenas tardes. En primer lugar, ¿qué hago, Mauricio? Poner el 4 y el 38. El 3. ¿Cuál es el decimal que se repite aquí? Mauricio, ¿cuál es el decimal que se repite? El 58. No. Ayuden los demás estudiantes. ¿Cuál sería el decimal que se repite? 385. 85. En este caso, Mauricio. Y al decimal que se repite, Mauricio, ¿qué le ubicamos arribita? Como un sombrero. El sombrerito, ¿verdad? Ahora vamos a solucionar el ejercicio. ¿Qué hacemos para solucionar el ejercicio en primer lugar, Mauricio? Ubicamos todo el número sin tomar en cuenta la coma, o sea, 4,385, Mauricio, ¿verdad? Ubicamos todo el número sin tomar en cuenta la coma. ¿Y qué le restamos, Mauricio? Los números no periódicos. ¿Cuáles son los números no periódicos? O sea, los números que no son agarrados con el sombrero. ¿Qué números no están agarrados con el sombrero? 43. 43, muy bien.
¿verdad? 43. Y ahora vamos a fijarnos en los decimales. ¿Cuántos números decimales tengo en nuestro ejercicio? 3. 3. ¿Cuántos son periódicos y cuántos no son periódicos? Periódicos son 2 y 1 sin periódico. Entonces, a los que son periódicos, ¿qué número ubico? 9. 99 en este caso. ¿Y el número no periódico? 0, ¿verdad? Muy bien, Mauricio. Ahora, todos, ¿cuánto resulta al restar 4.385 menos 43? 4.342. Disculpe, Sara. 4.340. 4.342, ¿verdad? Y en el denominador queda lo mismo. ¿Hay cómo simplificar sacándole la mitad? Sí. ¿Por qué? Porque son números pares, ¿verdad? ¿Cuánto es la mitad de 4.342? 2.131. 2.131, ¿verdad? ¿Y cuánto es la mitad de 990? 495. 495, ¿verdad? O 445. 95, ¿verdad? Profesor, está... Dígame. ¿La mitad está mal o está bien? La de 4.342 es 2.171. 71. Sí. Muy bien. 71. Ahora, ¿los números tienen quinta? No tienen ni mitad. Ahora vamos a ver si tiene tercera. Si la suma de las cifras me da un múltiplo de 3, tiene tercera. 2 y 1, 3, 7, 10 y 1, 11. Entonces, el número quedaría de la siguiente manera. 2.171 sobre 495, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ahora me va a ayudar una señorita. Me va a ayudar. Déjeme ver. Cristel Lema. Cristel. Hola, Cristel. Buenas tardes. Hola, Cristel. Muy buenas tardes. En primer lugar, ¿qué escribimos, Cristel? 1,25. 1,2, porque es el decimal que no se repite, ¿verdad? ¿Y cuál es el decimal que se repite? 5. El 5. Muy bien. Solamente ubicamos un 5, ¿verdad? ¿Qué le ubicamos arriba del 5? El sombrerito. Un sombrerito para poder identificarlo, ¿verdad? Un sombrerito. Muy bien. Ahora vamos a solucionar este decimal y convertirlo a una fracción generativa. ¿Cuál sería, en este caso, el procedimiento, Cristel? Ubicar el 1,25 sin la coma. Exactamente, o sea, 125 sería, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le restamos? 12. 12, muy bien, porque esos son los números no periódicos, ¿verdad? Y ahora, si observamos en en los decimales, ¿cuántos números decimales tengo? 2. ¿Cuántos son periódicos? 1. ¿Y cuántos no son periódicos? 1. 1. Por lo tanto, al número periódico, ¿qué le ubico en el denominador? 90. Exactamente, el 9 como número periódico y el 0 como número no periódico, ¿verdad? En este caso, el 90, ¿verdad? Y ahora, al restarle 125 con el 12, ¿cuánto resulta? 113, creo. 113, muy bien. 113. Y en el denominador, el 90 mismo, ¿verdad? 90, sí.
Ahora, ¿hay cómo simplificar estos números? Sacándole la mitad. No, no tiene mitad. No tiene, sacándole quinta Tampoco. y sacándole tercera. Tampoco. Tampoco. Entonces el ejercicio quedaría de esta manera, ¿verdad? Entonces, de mi parte, mis estimados estudiantes, eso es todo por el día de hoy. Mañana vamos a ver las operaciones con respecto a los números racionales. Entonces ya tienen una idea cómo hacer en este caso el cuadernillo con respecto a la tercera hoja. Primera hoja, yo les indiqué, es la portada. Segunda hoja, esta es la introducción. Si se dan cuenta, esta es una introducción que ubiqué sobre los números racionales. En la tercera hoja, ¿sí? En la tercera hoja van a estar todo lo que son la conversión de los números decimales, o sea, de decimal exacto a número fraccionario, de decimal periódico a número fraccionario y de decimal periódico mixto a número fraccionario. Mañana vamos a ver lo que corresponde a las operaciones, ¿verdad? A las operaciones con fracciones homogéneas, a las operaciones con fracciones heterogéneas, ¿sí? Que están un poquito más abajo, a las operaciones, en este caso de multiplicación de fracciones y división de fracciones. Multiplicación y división de fracciones que están en la cuarta hoja, ¿verdad? Ese es la cuarta hoja. La quinta hoja es con respecto a las operaciones combinadas y a la sexta hoja es con respecto a los problemas. Vamos a ver los problemas, también cómo se ejecutan cada problema de números racionales. En estos problemas, por favor, tenemos que estar bien concentrados para poder entenderlo. Si no estamos bien concentrados,